Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana, Yasmín Vargas y Yasmín Vargas. y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Bueno, hoy estamos regalando un libro que está salidito del horno. De hecho, hoy va a ser su presentación en Casa Alcalde, que está ubicado en... Bueno, ahorita les busco bien la ubicación para decirles bien la dirección donde pueden asistir. Es a las 7 p.m. Se llama Manifiesto Pata de Palo. Aquí lo estoy mostrando para los que nos están viendo en la transmisión en vivo desde Facebook. Es una recopilación de poemas de Ramiro Lomelí. Está muy interesante y hay unos poemas un poco divertidos. Escribe de todo un poco. Los invitamos a que se anoten para participar por este regalo. Pueden anotarse escribiendo su nombre completo en la transmisión en vivo o en la publicación que estamos a punto de subir en Laberinto del Pensamiento desde Facebook. Oye, Cintia, a mí me llama muchísimo la atención la edición del libro. Es especial, la portada es de cartón. Así es. Y el título está pegado por pedacitos como con recortes de periódico. Ajá. ¿Por qué es así? Exactamente. ¿A qué se debe? Pues es el movimiento cartonero, que en realidad okay. ya tiene bastante tiempo. Uh-huh. Tengo entendido que comenzó en Argentina. Era como una... ¿cómo se le podrá llamar? Como una revolución en contra de las editoriales. O sea, como de forma independiente, tú crear tus propios libros. Uh-huh. Y bueno, también ahorita que está muy en auge lo ecológico y demás, pues uh-huh. Puedes reciclar cartón, puedes reciclar periódicos, recortes de revista. Está muy interesante. Más adelante les vamos a dar más información sobre este movimiento. Les digo que en Casa Alcalde hoy a las 7 p.m. va a estar la presentación de este libro. También se va a tocar un poco el tema sobre cómo surgió este movimiento cartonero, que bueno, no solo obviamente está en Argentina ni aquí en México, sino también existe en Brasil, algunos lugares de Europa y creo que anualmente se hacen algunos como reuniones de cartoneros así a nivel internacional. Entonces, bueno, deberían investigar un poco, así como yo. Es como publicar libros saliéndose de las formas convencionales de hacerlo. Exactamente. Como usualmente venían haciendo las editoriales y por lo que veo ellos personifican mucho sus portadas, ¿no? Exactamente, o sea, el mismo autor le puede dar su propia esencia, estilo, pues, ¿no? Ajá, su propio estilo, sin tener que estar como dependiendo de las editoriales, vaya, que también muchas tienen un alto costo, ¿no? Y a lo mejor no es accesible para todo mundo, para todo autor. Pues anótense para que tengan su edición especial cartonera del Manifiesto Pata de Palo. Y hoy vamos a hablar de las percepciones. Y bueno, ¿ustedes qué entienden por percepciones? Como invitado especial tenemos a Ramón Arceo. Él se encuentra en proceso de titulación de la licenciatura en Filosofía y él está desarrollando su tema de tesis sobre las percepciones. Su tesis se llama La percepción como elemento que brinda significado al mundo. Y entonces ahorita regresando del corte musical, nos va a venir y nos va a explicar, pues, delimitar qué se entiende por percepciones, de qué trata su tesis. Y participen, nos pueden mandar sus preguntas, sus dudas en la transmisión en vivo en Facebook y las podemos compartir con Ramón y nos las puede aclarar muy bien. También si algo de lo que decimos queda oscuro, háganoslo saber, díganos. Y a ver, las percepciones. Cuando yo escucho que alguien dice percepciones, yo lo relaciono mucho como a su visión del mundo. La manera en la que entiende, descifra, brinda significado a una situación, digamos, a una situación en particular. Uh-huh. Y yo he venido
muy, muy cercana como a pensar en las percepciones, porque he visto que la percepción de un tema, de como por ejemplo de cómo debemos vivir o así, se presta mucho a conflictos, porque cuando diferentes percepciones se confrontan se confrontan sobre un mismo tema, son diferentes, el tema es el mismo pero la percepción es diferente. He visto que eso tiende mucho a surgir conflictos. También he visto que a través de las percepciones, de esta manera de explicar el mundo, o sea, una percepción es como una manera en la que tú entiendes la vida, el mundo, la realidad. Y que el problemita que veo es que cuando se quiere universalizar una percepción, una manera de entender el mundo, también se presta como a dominaciones. El decir, bueno, la percepción del mundo es esta, es como, ay caray. Pues eso más bien responde a que alguien está queriendo imponer su perspectiva. Y bueno, ¿o tú qué piensas de las percepciones, Cintia? ¿Cuál ha sido tu experiencia con las percepciones? Bueno, la percepción, lo primero que se me viene a la mente es como tu primer acercamiento a, ¿no? Y se me viene también a la mente como una analogía de algo una conclusión que acabo de llegar hace poco tiempo, con lo que es la fe y la confianza. Por ejemplo, la fe creo que es como el creer algo sin estar seguro, pues, ¿no? Por ejemplo. Y la confianza te da esa seguridad, o sea, es algo que ya puedes afirmar. Entonces, la fe sería como el primer acercamiento a, por ejemplo, yo tengo fe en que esta silla me va a sostener, ¿no? Y es cuando sí lo hace, cuando me sostiene, que ya puedo tener confianza en, bueno, cualquier silla me puede sostener porque ya he pasado por ese primer acercamiento. Entonces, más o menos, la fe sería como sin fundamento. ¿Crees algo? Sin fundamento, esa es la fe. Y ya el siguiente... es como la transición a la confianza. Una vez que ya viste que lo que creías es verdad, ya confías. Ajá, sí. Okay. Exacto. Digo, según mis ideas, ¿no? No sé qué opinen ustedes o los que nos están aquí escuchando. Y la fe entonces sería como la percepción, como les digo, el primer acercamiento a, y la interpretación sería como esa confianza. O sea, como una vez que ya entiendes o estás intentando entender, puedes dar una interpretación sobre ese acercamiento, ¿no? Creo yo. Fe, confianza. O intuición también podría ahí como abarcar un poco. Bueno. Pero bueno, estaremos hablando más a profundidad con nuestro invitado Ramón Arceo. También hicimos ahí el reto semanal número 17, en la que preguntamos qué crees que es la percepción y cuál es su función en la vida humana. Tuvimos ahí 2 respuestas, una de ellas de nuestro invitado, que es la primera vez que sucede este fenómeno de que el invitado conteste el reto semanal, y está muy interesante. Entonces, bueno, vamos a la primera pausa musical ya para entrar en materia con Arceo. Y bueno, lo recordamos que se noten en la rifa que estamos haciendo del libro Manifiesto Pata de Palo, del autor Ramiro Lomelí. Y ya hay unos que se están aquí anotando en la transmisión en vivo desde Facebook. Mandamos saludos a Amelia Vega, a Rafael Martínez Naranjo, a César Camacho, a Dafne, hola. Hola a todos. Y bueno, enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento, hablando sobre el tema de las percepciones con nuestro invitado Ramón Arceo. Estamos a través de www.radiocartón.com, o también estamos transmitiendo en vivo en la página de Facebook, que está como Laberinto del Pensamiento. Y bueno, ya que estamos hablando de redes sociales, nos pueden encontrar también en Twitter como lab-pensamiento, y en Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento, tal cual. Y bueno, tenemos por aquí algunos saludos en la transmisión en vivo. Dafne García dice: me encanta que se haya puesto su playera de Philosophy Think, aquí presumiendo la filosofía que hubo. Vénganse en la transmisión para que entiendan el cotorreo. Muy chido.
Sí. Ella lo hizo, por eso. Ah, mira nomás. Una para mí, por favor. 2, que sean 2 extras, por favor. Hagamos un Oye, mercado sabemos que vamos a andar materias de regalando en el filosofía. programa, ¿no? Ay, perdón. Ándale. Ay, una para regalar, Dafne. Una I playera, love ¿no? philosophy, iba a decir. ¿Qué Amo hubo? la filosofía. Estaría nice, Estaría muy bien. nice, sí. Bueno, vamos a entrar en materia entonces sobre el tema, pero primero se me pasó decirles el número en el que se pueden también comunicar con nosotras, ya sea por WhatsApp o igual pueden hacer una llamada, no hay ningún problema. Es el 3335-029231. Lo repito, 3335-029231. Ahí si tienen alguna duda, alguna pregunta para el invitado, para nosotras, pues Sí, que escriben. comenten también, ¿no? De lo que Sí, estemos hablando, que- que ellos agreguen algo. Que oye, así. no me parece, que oye, que está fea la camisa. Ah, Vamos sí. a ampliar las perspectivas, ¿no? Sí, sí, sí. Y a ver, Arceo, cuéntanos cuál fue tu primer acercamiento con las percepciones. ¿Cómo fue que te llamó la atención? ¿No? El tema de la percepción, vaya que es muy amplio. Ujú. Puedo como platicarles un poco mi experiencia para delimitarlo, ¿no? Claro. Al principio, seré muy honesto, siempre me gustó la idea de percibir el mundo, pero nunca me había puesto, digamos, de manera firme para definir qué era percibir en ese sentido, ¿no? Es decir, sí lo utilizaba, pero para definirlo ya era un poco complicado, ¿no? Sí. Es decir, sí tenemos la idea que es percibir, pero para hacer una definición concreta ya se vuelve un poco más complejo, así que comencé a cavilar un poco sobre, bueno, entonces, ¿qué será la percepción, no? Y comencé a leer sobre el tema y me encontré una diversidad muy amplia sobre la percepción, sobre la definición de percibir. Y digamos que todas son muy similares entre sí, pero tienen un ligero cambio. Es decir, hay todas, en su mayoría, percibirlo toman como acercarse a un objeto, ¿no? Eso es lo que tienen en común, como el acercamiento al objeto. Así es como intentaré utilizar la palabra aprenderlo, no como de una forma cognitiva, es decir, saber de él, sino como tener conciencia de él. La percepción en muchos autores, en diversos autores, la percepción es la aprehensión, el ser consciente del objeto, ¿no? Pero luego viene un pequeño problema, porque esta conciencia del objeto comienza a ser muy diversa. Es decir, esta conciencia, ¿de dónde proviene? Si proviene de las sensaciones o de la vista, ¿no? Por ejemplo, lo que comienzan a hacer muchas personas es, muchos autores dicen, bueno, que comienzo a percibir o con qué percibo mejor con la vista. Es decir, comienzo a ver el mundo, lo percibo y soy consciente de él, ¿sí? Pero también luego vienen estas teorías sensualistas que tienen que ver con el cuerpo, no con otras cosas, ¿verdad? Los que- sentidos corporales, así dirás, es. como la vista, el tacto, escucha, el gusto. tacto. Sí, o sea, sensualista de sentidos, no piensen de otra cosa. Claro. Entonces, hasta ahorita has dicho que percepción como aprender el objeto en la conciencia. Como ser consciente del mejor Nomás dicho. simplemente ser consciente de él. Así es. Y luego Ese es el ahorita primer. dijiste una palabra a lo mejor difícil para Ajá. aquellos que no están en el ámbito técnico. Claro. filosófico. Ujú. Dijiste no aprenderlo de manera cognitiva. Así es. ¿Cuál sería la manera cognitiva? Sería cuando un estudio muy profundo de aquello que intentas hacer conciencia, ¿eso sería la manera o qué referías por manera cognitiva? La manera cognitiva sería, digamos, aprender o saber un poco más. Por ejemplo, cuando se utiliza como lo cognitivo, creo que yo lo referiría más a un conocimiento un poco más profundo, es decir, no solamente saber que allí está, sino tener, digamos, mayores saberes sobre ello.
Creo que ya te capté. Es, por ejemplo, este bote de agua que está enfrente de mí. Percibirlo consiste simplemente en verlo como en un primer término, o sea, que mi conciencia perciba el bote de agua, ¿verdad? Así es. Y ya aprenderlo cognitivamente sería como ir más allá de la simple y directa percepción de, por ejemplo, un bote de agua. Bote de agua está constituido por moléculas de estos son sus materiales, esta es su historia, como un conocimiento complejo de aquello que se percibe. Pero hasta ahorita la percepción es simplemente ese contacto directo y simple, ¿no? De emanarlo con la conciencia, ser consciente de ese objeto. El primer acercamiento al objeto. Y entonces a partir de las sensaciones se intenta plantear la percepción como ese primer acercamiento con las sensaciones, ¿no? Ya sea vista, tacto, gusto, etcétera, con nuestros elementos más a la mano. Y luego comienza ahora a haber una problemática un poco mayor sobre si solamente captas con los sentidos o si percibes con la vista y los sentidos, o si también puedes percibir otro tipo de ideas. Hay otro sentido más allá de los convencionales, de la escucha, vista, tacto, o sea, porque son 6 sentidos los. Creo que hasta ahora ya son más por el sentido del equilibrio. Los físicos. Sí, digamos ya son un poco más de los 5 que eran los 5, eran 5, sí, yo me quedé en eso en la primaria. A mí me enseñaron eso en la primaria, disculpen. Vista, tacto, escucha, gusto. Y Es el tacto, ya lo dije. Sí. ¿Cuál le falta? ¿Oído? Olfato. Olfato. Esos eran los convencionales. Sí, así es. Ahora son un poco más porque ahora está el sentido del equilibrio. Ahora el sentido del equilibrio es uno de los sentidos primordiales, ¿no? Sí. No tener sentido del equilibrio. Sí. Sí, ya vemos que no tenemos por algún problema, ¿no? Sí. Perdón. Entonces decías que ahora se llega a cuestionar que si hay más formas en las que percibimos. Así es, si es solamente por, digamos, todos estos sentidos o también si las ideas las percibimos. Más bien en ese sentido, ¿no? Si las ideas las percibimos o si las pensamos automáticamente sabemos de ellas. Voy a explicarlo un poco más, ¿no? Sí. Eso suena un poco como muy extraño, ¿no? Pero para llegar a ello, antes, digamos que voy a referir aquí la percepción como ese primer acercamiento. Y ahora específicamente ese acercamiento sería la vivencia del objeto. ¿Por qué utilizo la palabra vivencia? ¿O por qué este concepto? Porque yo me estoy basando en un libro llamado Fenomenología de la Percepción, de un francés llamado Maurice Merleau-Ponty. No sé pronunciarlo en francés, así que no me pidan tanto. Estamos en México. Así es. Y es español. Descartes, ¿no? Descartes y Nietzsche. Y Nietzsche. Así que este autor hace su libro basándose en un método que es la fenomenología de Husserl. En unos momentos hablamos poquito sobre el método fenomenológico. Me gusta. Como un poco más a la lista, ¿no? De qué más vamos a explicarlo. Vamos a explicar de la manera más sencilla y si hay preguntas, con todo gusto, ¿no? Las responderemos hasta donde dé nuestro conocimiento, ¿no? También habrá cosas que probablemente no podamos contestar. Entonces, lo que hace Maurice es tomar el concepto de la percepción y lo define como este elemento de tener conciencia y vivencia de los entes, ¿no? Los objetos, mejor dicho. Pero, viene con todo este, digamos, proceso o método fenomenológico. La fenomenología, para no hacer como tan conceptual esto, lo vamos a definir como un método filosófico que intenta describir las vivencias de las personas.
o del sujeto, ¿no? Si lo pusiéramos con un concepto del sujeto o persona. Ujú. Pero describirlas desde su mera vivencia, es decir, yo vivo algo muy distinto a lo que cualquiera en esta mesa vive, ¿no? A pesar de que recurrimos a unos objetos que todos decimos que ahí están, ¿no? Sin meterse a mucho problema, vamos a definir que la fenomenología dice que los objetos ahí están y no vamos a dudar de su verdad. Ahí están, no vamos a preguntarnos, ¿y es verdad que existe una botella de agua frente a mí? Todos vemos, por ejemplo, regresando al ejemplo de la botella de agua, todos vemos la botella de agua. Uh-huh. Aquí la fenomenología de la percepción sería la manera, hace referencia a la manera en que cada individuo que está, por ejemplo, en este cuarto, percibe la botella. Por ejemplo, en mi caso, si yo viniera de una familia que fabrica botellas de agua, para mí la percepción de la botella de agua va a ser muy diferente dependiendo de mi historia del pasado. Ya Cintia, que ve la botella de agua incluso desde otro ángulo, ¿no? Que percibe la botella de agua, su percepción de la botella va a ser diferente y también va a ser dependiente de su pasado. Y también lo mismo, ¿no? Hasta incluso nuestro ángulo, el punto desde que percibimos el efecto ya determina el tipo de percepción. Ese es el tipo de percepción que hace referencia a Husserl como la fenomenología de la percepción hace referencia un a poco, okay. Sí. Por ejemplo, Maurice hace un ejemplo muy interesante sobre un edificio. Okay. De hecho, él habla sobre qué pasa si habemos distintas personas afuera de un edificio, pero a diferentes distancias. Por ejemplo, ahí creo que describe 4 personas. Una está afuera del edificio, que está observando un edificio. Otra está desde lo lejos, probablemente desde un poco las afueras. Otra persona está pasando sobre un avión y otra está dentro del edificio. ¿Qué pasa con esas personas? Tienen una percepción del edificio, ¿no? Sí, no que es el mismo. Exacto. Uh-huh. No vamos a preguntar sobre cuál es la verdadera, no. Sino todas son verdaderas, porque el edificio ahí está, ¿no? Simplemente la vivencia que están teniendo es distinta entre ellos, y todas esas vivencias es una percepción diferente. ¿Sabes qué, Ramón? Esa manera en la que tú explicas la diferencia de las percepciones sobre un mismo objeto, yo creo que es algo un entendimiento de la percepción muy novedoso, porque, o sea, antes de introducirme todo esto del mundo de la filosofía o así, yo veía que, por ejemplo, para definir qué es un edificio, ¿no? Siempre había como esta tendencia a decirlo, ok, un edificio es esto, definir lo que es el edificio desde un ángulo, desde una perspectiva, y anular las otras perspectivas, o sea, eso que tú me platicas fue un entendimiento que yo adquirí ya ya he entrado los años en filosofía, pero por ejemplo eso pasándolo a la sociedad, por ejemplo, digamos la jalisciense, ¿no? Que creo, yo diría que, por ejemplo, definir cuántos géneros hay, ¿no? O cuántos tipos de parejas románticas hay. Pues hombre-mujer nada más, ¿no? Entonces se trata al decir y tratarlo de definir desde esa manera, es como anular las otras diversidades en que se puede definir una relación romántica. Claro. Y digo, mira qué curioso, o sea, actitudes a cómo las personas responden ante este fenómeno de las percepciones se puede hacer como de una manera muy dogmática, en el que, la relación romántica es de esta manera y quien piense diferente está mal, no es verdadera,
o hasta ya se recurre a acciones de violencia, ¿no? De exclusión, de que a las personas que piensen que una relación romántica no es de esta manera, está loco, queda afuera, está mal, o desde la religión, ¿no? También se da mucho eso. Pero esta manera en la que tú entiendes la percepción es muy novedosa, sí, y que si todo el mundo, o sea, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad partiera de ese entendimiento de la percepción, creo que se disminuiría mucho los conflictos, se respetarían las identidades, se abriría esa puerta a la pluralidad de existencias, diferentes modos de pensar, se disminuiría la exclusión. Claro. Muchos beneficios. Sí. Claro, solamente que tendría a haber unos problemitas, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, a mí se me hace interesante que sería muy bueno tener esta apertura, ¿no? hacia la diversidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos vivimos el mundo, ¿sí? Que es parte, digamos, de lo interesante de la percepción, ¿no? Como dice Yasmín, hay elementos que intentan definirnos algo y hacer que lo sigamos de una manera, ¿no? Indiscriminadamente. Como imponer una verdad, pues, ¿no? Así Porque es. tienes que hacerlo, ¿no? Así es. Digamos que en este sentido se intenta luchar contra dos posturas muy fuertes, que es el objetivismo, que todo tiene una verdad, y el subjetivismo, que todos tenemos la verdad. Así que esta idea de percepción va a intentar luchar contra estas dos opciones. ¿Por qué? Porque también decir que todos tenemos la verdad va a haber un pequeño problema de discernimiento. Como lo está viendo ahorita, sí, o sea, estamos viviendo esa etapa. Quiero verlo como una etapa. Sí. Ojalá sea una etapa. Ojalá. Nada más, que ya está a punto de terminar. Ya valió. Conflicto forever. Claro, sí. Y ahora decir que solamente hay una sola verdad también es un poquito difícil, ¿no? De intentar luchar contra ello. Así que, por ejemplo, lo que yo considero que hace la fenomenología en este sentido es, bueno, claro, existe un objeto, claro que no vamos a discurrir tanto sobre su verdad, ¿no? Si es verdad, no vamos a ponernos a filosofar como de una manera muy extraña, el decir, si está, en verdad está, ¿por qué está aquí? No haremos ese tipo de preguntas, sino diremos, bueno, ahí está, por las razones que sean. Probablemente las desconozco, pero entonces hay un elemento de representación, que es lo importante en la percepción. Se define la representación de dos maneras. Yo voy a utilizar solamente una, igual les menciono rápidamente cuáles son las dos. Una es de, digamos, muy cercano a como lo entendía un filósofo llamado Kant, que es como el objeto lo tengo en mi idea, ¿no? Así como lo veo, está en mi cabeza. La segunda, que es un poco más interesante, es la representación a partir de la vivencia, es decir, es este primer acercamiento más lo que yo considero de esa vivencia. Tu historia de vida, ¿no? Y cómo esa historia de vida va a configurar tu percepción del objeto. Sí, digamos que todo la constitución de mi persona va a ayudar a referir a esta vivencia, ¿no? Propia interpretación de las cosas, ¿no? Así es. Y regresando a ese ejemplo, por ejemplo, del edificio, que son distintas personas y decimos, bueno, todas tienen una vivencia distinta. ¿Cuál es más verdadera? Todas son igual de verdaderas, porque las viven en una situación distinta. Pareciera que nos salimos del solo pensarlo de una manera metafórica, sino a intentar comprenderlo de una forma un poco más vivencial, es decir, de experimentarlo, ¿no? A mí algo que se me hace muy interesante, por ejemplo, al filosofar o al discurrir sobre algún tema, no solamente es pensarlo de una manera abstracta. Considero que el vivirlo de cierta manera ayuda
a poderlo definir, a acercarlo a las personas, porque una cosa es vivir, por ejemplo, la filosofía en las aulas que hacerlo en esta estación de radio, ¿no? Es decir, no va a ser igual, nuestra interacción es distinta. Claro. Nuestra vivencia de eso mismo se vuelve otra cosa, ¿no? Ajá. Así que se vuelve interesante. Tengo una duda en cuanto al ejemplo de Maurice, del edificio. O sea, dices que todas esas percepciones son verdad porque, bueno, sigue siendo el mismo edificio, solamente cambia como el ángulo donde están las personas. Pero ¿qué pasa si hay una persona desde un ángulo donde no se puede ver ese edificio? Pero ahí está el edificio, pero él no lo puede ver. ¿También sería como verdadera su postura? ¿Sería verdad que no hay edificio? O sea, tenemos 4 personas y todas definen el edificio como de una manera desde su ángulo. Y hay una quinta, está bien chida, que también está ahí en un ángulo, pero esa quinta no percibe el edificio y dice, no, pues no hay edificio. Que contradice todas las anteriores. Aquí se vuelve... Ahí como todas pueden ser verdaderas. Ahí es verdadera en cuanto nos tiene una cercanía a él. Es como cuando, digamos, no estamos viendo nuestra casa. Por ejemplo, ¿no? Pero es sabes que no que está, estás ahí, sé que está ahí. Pero esa persona, ¿cómo va a saber que está ahí el edificio si no se ha acercado? Si nunca se ha acercado ni previamente. Me suena como a un argumento cristiano. ¿Sí? ¿Cómo vas a saber que no está ahí Dios si no te has acercado a Él? ¿No? Sí. Algo así. Bueno, podríamos tener esos elementos que decía Cintia al principio, tener fe de que allí está. Pero, por ejemplo, recurrir a eso. La fe es bien. También la fe se presta mucho a dominaciones de poder, como por ejemplo, imagínate la religión, ¿no? De que en esta vida tú vas a sufrir, tienes que trabajar demasiado, y claro, hay personas beneficiándose de eso, ¿no? Y ya en la siguiente vida vas a tener todo lo que te mereces, todo lo que en esta vida te merecías, hasta la siguiente vida lo vas a tener, y tienes que tener fe. Entonces, hay personas creyentes que viven bajo la fe y que crean que en la fe beneficia a los explotadores, ¿no? Claro. Ya depende del contexto en el que lo trates, ¿no? Así es, la historia personal, ¿no? Sí. Pero en todo caso, esta vivencia, digamos que la vivencia es única y puede decir, bueno, yo no puedo experimentar el edificio. Es que es reconocer que no sabes, o sea, sí, todos los demás dicen que ahí está, pero ¿cómo voy a saberlo, no? Exactamente, esa vivencia de ese sujeto, es decir, yo no logro verlo, yo no sé que está allí. Sin afirma de no está. Así es, yo no puedo observarlo, yo no podría decir que allí está. Es decir, no podría, mejor dicho, no debería emitir un juicio contundente en decir no existe el edificio, sino más bien mi vivencia es que no logro tener un acercamiento a ese objeto para intentar, digamos, alejarnos de la contundencia en cuanto a un juicio, ¿no? Que en ese sentido la percepción o esta fenomenología de la percepción es a lo que apuntaría, a la vivencia del sujeto, sin hacerla una verdad única como la de Cintia, como la de Yasmín, como la de Ramón. Tampoco llegar a ese punto, sino como regresaba digamos, esta interpretación, esta segunda acepción que es ya mi vivencia, ¿no? Que ya es, digamos, este objeto más mis elementos propios de mi persona, como lo es mi imaginación. Porque si nos pusiéramos con el mismo ejemplo del edificio, podríamos poner situaciones muy hipotéticas. Por ejemplo, el que va sobre el avión podría decir, es la primera vez que paso por esta ciudad. Y esta ciudad es hermosa y cualquier edificio es hermoso. Probablemente otro sujeto que vaya dentro, que diga, yo vengo a trabajar a este edificio, probablemente es un buen edificio para trabajar. Y otra persona que probablemente la ve de lejos y sufrió algún abuso dentro del edificio, dirá que el edificio es malo o está maldito, o cualquiera que sea sus deseos. Ya dependerá de la experiencia, pues. Exacto. ¿No? Por eso esta percepción del edificio probablemente se ve mediada, claro, a un previo acercamiento, pero que no tuvo un acercamiento ni cercano
pues va a decir, no logré vivirlo, Claro. no puedo decir de ese edificio, ¿sí? Pues se está poniendo muy interesante la conversación, pero bueno, vamos a la segunda pausa musical. Ya pues, faltan como 15 minutitos para que se termine el programa, para dar algunas conclusiones, recomendaciones de libros, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, les recordamos que para que se apunten al libro de regalo que estamos con el que estamos hoy, es Manifiesto Pata de Palo de Ramiro Lomelí. Ya van 7 personas anotadas y que nos están aquí viendo en la transmisión en vivo, escuchándonos por radiocartón.com. Muchas gracias. Les mandamos saludos a todos y bueno, enseguida regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento. Hola, hola a todos los que nos están viendo aquí en la transmisión en vivo en Facebook. Y estamos con nuestro invitado Ramón Arceo hablando sobre las percepciones. Y vamos con el reto semanal número 17. Esta es una dinámica que hacemos en nuestra página de Facebook para que le den like y puedan participar. Todas las respuestas las decimos al aire. Y bueno, las preguntas van de acuerdo al tema que se va a tratar los sábados en el programa. Entonces, en esta ocasión, preguntamos qué es la percepción y cuál crees que sea su función en la vida humana. Y tuvimos aquí una respuesta de Fernando Viera. Y él define la percepción como las impresiones que registran los sentidos. Y su función está solo en relación con las características de estas en cada ser humano. ¿Qué opinas de esto, Arceo? Que es una idea muy intuitiva. Uh-huh. Es decir, si nos vamos a la vivencia, claro, las impresiones ahí están y las Sí. utilizamos para nuestra día a día, ¿no? Por Uh-huh. ejemplo, si recurrimos a nuestras experiencias de cuando éramos unos pequeños o conforme vamos creciendo, claro está, en el que una impresión de un metal al rojo vivo probablemente sea de que ya lo hemos experimentado y sea algo que nos pueda hacer daño. Algo que nos recuerda, ¿no? Así es. Así que esta percepción Uh-huh. ya lo vimos y probablemente nos rememora ese momento. Y como ya lo viví, probablemente tenga el mismo resultado. No sabemos si lo tendrá, pero tenemos precaución. Sí, pues es como la teoría de David Hume, ¿no? De las impresiones, las imágenes y la vivacidad de estas, Así ¿no? es, pero también cómo no podemos determinarlas, aunque la hayamos vivido 100 veces, ¿no? Claro. Sí, Sí. siempre hay como una probabilidad de que puede o no que puede no. pasar, ¿no? Así es, No hay que sentar nada por seguro. así es. Y bueno, también nuestro invitado respondió el reto semanal. El Arceo dijo, es una forma de vivencia del mundo, es el primer acercamiento al mundo, que es como pues, con lo que nos hemos estado guiando durante todo el programa, ¿no? Así es. Sí. Bueno, déjame ver si hay preguntas. Fernando Franco Ordaz dice un saludo a Ramón y a todos en el programa. Muchas gracias, Fernando. Hola, Fer. Te mandamos un saludito. También Jorge Grajeda, el profesor, está viendo. Hola. Toño Perro Semiurbano. Buen ¿Qué tal? Toño. ¿Qué tal? Bueno, otra duda que se me hace como indispensable tocar en estos 10 minutos que nos faltan para que se termine el programa es la teoría Gestalt. ¿Qué papel juegan las percepciones en esta teoría? Hay algo muy interesante que podríamos decir, o yo podría decir lo siguiente, que la teoría Gestalt habla pues sobre las impresiones y sobre la interpretación de la mente sobre estas impresiones. Platico una historia de 2 minutos rápidamente. Dentro del libro La fenomenología de la percepción, para acotarlo, es un libro escrito en 1945, pero también utiliza la teoría Gestalt de Kofa, digamos uno de los primeros que desarrollan esta teoría, ¿no? Merleau-Ponty va utilizando toda esta teoría de cómo las personas vamos teniendo información de estos objetos, ¿no? La teoría Gestalt tiene que ver con este reconocimiento de las formas, de los colores, de las impresiones, Uh-huh. y él los va utilizando y los va explicando al decir, bueno, tenemos 2 flechas y una se ve más grande que otra.
mi percepción es verdadera. Digo, no dice eso en el libro, voy a aclarar, ¿no? Pero sí delimita al decir, bueno, a partir de lo que dice la teoría gestal es que nosotros podemos tener ciertos errores. ¿Por qué? Porque está utilizando un tipo como de ilusión óptica, ¿sí? Perdón. No, adelante. Bueno, es que me recuerda como a estos jueguitos, se podrá llamarles, que están como muy de moda en Facebook, por ejemplo, de un vestido, ¿no? ¿De qué color ves este vestido, no? Y unos lo ven amarillo y otros lo ven azul y, bueno, no sé si podría entrar como un ejemplo de la gestal, de la forma y fondo y forma, ¿no? Sí, la gestal sí lo define, tiene ciertas limitaciones. ¿Qué lo va a explicar mejor? Las neurociencias. Hay que aclarar, ¿no? Claro que la teoría gestal va a teorizar y va a intentar ejemplificar con distintas personas, ¿no? ¿Cuántas personas lo ven de tal color y cuántas otras lo ven de otro color? La teoría gestal sí comenzaría a dilucidar a que tenemos distintos elementos, herramientas, ¿sí? Que es nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que se me hace muy interesante en la teoría gestal? Nos va a decir, bueno, si nosotros interpretamos esa información, pero hay algo que nos delimita todavía, que es nuestro cuerpo. Y lo define la teoría gestal en que hay personas que no pueden ver ciertos colores. Claro. Ahora sabemos que mientras más bastones tengamos, un bastón más en nuestros ojos o nuestra fotosensibilidad, pues podemos observar mejor, ver con mayor nitidez. Hay otros problemas que tienen que ver con los colores, pero que tengamos ese problema con los colores no significa que no veamos el mundo, ¿verdad? Solo que lo vemos un poco diferente. Aquí la problemática que entra es en la definición del mundo. ¿Cómo es la definición del mundo, no? Exacto. ¿Cómo describir un mundo en sí mismo independientemente de las percepciones? Ajá. Esa a lo mejor claro. Ya es como partir ya estaría fuera de, creo ¿Cómo que hasta quieres que lo programa haríamos, yo sí. creo que un año completito y no llegaríamos a mucho. Sí, pero digo, como de todos esos errores de la percepción, estas formas diferentes de percibir un mismo objeto suscita muchos problemas en el tema del conocimiento, ¿no? Cómo podemos construir conocimiento ante todas estas adversidades de la percepción, o sea... Sí, justamente utilizando la teoría gestal nos ayuda a primero intentar definir, a partir de las distinciones observamos que no llegamos al mismo resultado, como este ejemplo, ¿no? Del vestido. La gestal nos va a decir, es que hay ciertas ilusiones en las cuales todos los sujetos no lo pueden vivir. Pero el vestido ahí está, o sea, sí ves, ¿no? El vestido, pero el color varía. Exacto, pero también tienen que ver otros elementos, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene alguna enfermedad cognitiva, es decir, que aprende menos o tiene un tipo de locura muy fuerte, en el que ya tenga una imaginación muy vívida, a lo mejor se imagina un vestido con ojos y dientes, ¿no? Ajá. El vestido tiene ojos y dientes, aquí entraría la pregunta, ¿no? Exacto. Porque si todas las perspectivas son verdaderas, entonces es verdadero que el vestido tiene ojos y dientes. Claro, para el sujeto. Que ahora eso otra vez se vuelve ese problema, ¿no? El subjetivismo, ¿no? La relatividad de la verdad. En ese sentido, no se vuelve verdadera como un objeto para todos, sino se vuelve verdadero para un sujeto, que no tiene que ver con otras perspectivas, ¿no? Que eso ya sería meternos un problemita un poco mayor, ¿no? ¿Cómo vamos a definir lo imaginario con lo real? Pero, por ejemplo, cuando tú percibes... siguiendo con el ejemplo, del vestido, es que me quedo pensando mucho. Está bien, ¿no? Algo así breve. Ayuda. O sea, ¿tus experiencias tendrían que ver con el color que tú ves en el vestido?
por ejemplo. Tu Sé experiencia que, con el vestido, más bien. Tus Y- condiciones corporales también entrarían. o sea, ya sería como limitaciones del cuerpo, pues, ¿no? Sí. No tanto como de tus vivencias, como de... Tam- Ay, ayer me creo que empujaron y eso sí, me hizo pero- ver lo amarillo. Ajá. No sé. Exacto. En No conjunto. tendría que ver, por ejemplo, que alguien te lo impida, Ujú. sino más bien con tu propio cuerpo. ¿Qué otro, que alguien sí te lo impediría? Que te tape los ojos, ¿no? Ese sí sería Ándale. como un Algo incidencia, externo. exacto, algo Ujú. completamente externo. Todo ahora, conforme avanzan las neurociencias, que van descubriendo un poquito más, Ujú. es Vaya que sí. que, bueno, ahora sabemos que entre individuos habemos mejores en cuanto a constitución corporal, ¿no? Mejores que otros. No Ujú. decir como los ultra mejores, que son los primeros, ¿no? Sino que cada persona tiene un nivel distinto. Por ejemplo, como estas personas que no lograban ver los colores. Ujú. ¿Es que viven un mundo distinto al de nosotros? No. Pero su vivencia es completamente distinta. Claro. Eso sí cambia, ¿no? Pero no vamos a poder como definir todavía el mundo para decir cuál es el que deben de vivir. Más bien definir el mundo, definirlo, ¿no? O sea, simplemente en el definirlo. Exacto, no lo ¿Cómo? vamos a poder definírselo para ellos, porque no pueden acceder a esa información que nosotros vamos a brindarle. A ellos no tendrían otro modo de De corroborar. corroborar, pero ahí tienen que tener fe, ¿no? En que la mayoría de su comunidad les dice que un objeto es de ese color. ajá. Así Ujú. es. O un Sí, ciego. terminan Un ciego, creyéndose, ¿cómo ¿no? sabe que frente a sí tiene un árbol si todavía no llega a acercarse a él? Su vivencia en el mundo es completamente distinta a la de nosotros. Porque no Exacto. hablamos de su percepción del mundo, Ujú. si es que lo hace a través de otros sentidos, no solamente la vista. Para finalizar un poquito esta idea de cuál, digamos, vía ha sido la más estudiada, la de la vista. Desde Platón, con el fuego en los ojos, con este rayo, ¿no? Parecería que son linternas que prende el mundo, y a través de toda la historia se ha dado primacía, o por lo menos mucha, ¿cómo decirlo? Mucho énfasis Ujú. a la vista. ¿Y Sí, por qué lo demás, no? es como lo principal. Hasta he escuchado la luz del intelecto, ¿no? Bueno, Claro. la luz es percibida a través de la vista. Así es. Mm. ¿Qué pasa Buen si punto. no hubiera luz? Pues no podríamos ver. Tendríamos que utilizar otros sentidos, ¿no? ¿No tendrías intelecto? ¿O qué Exacto. onda? Bueno, ya vamos llegando al final del programa, ahora sí. Vamos rápido para ver quién se ganó el libro. A ver, un número del 1 al 7. Chan, 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 chan. 3. 3. Fernando Sandoval se gana el libro. Felicidades. Sí, felicidades. Fernando. Sí, director de MIAX, que fue en junio este festival de cine ahí en el Instituto Cultural Cabañas. Puedes pasar por tu libro en La Rueda Cartonera, ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Avenida Federalismo y Calle Pavo, que también en este mismo lugar, en La Rueda Cartonera, se va a estar dando el día de hoy, de 5 a 7 de la tarde, un taller de libros cartoneros, de cómo hacerlos, con Israel Soberanes y Sergio Fong, están todos invitados. Y pues, bueno, a las 7 de la tarde en Casa Alcalde también va a estar esta presentación del libro, el que estamos regalando el día de hoy, que se ganó Fernando Sandoval. Ahora sí, déjenme les digo, la dirección de Casa Alcalde está en Avenida Alcalde, número 302, casi esquina Garibaldi. No hay pierde. Está muy bonito el lugar, precios económicos, muy buena onda Elías, que es el director de ahí. Entonces, pues ahí los esperamos. Y bueno, pues ahora sí, ya para finalizar, no sé, algunas últimas palabras. Lean. A ver, por cierto, recomendaciones de libros, documentales, Recomendaciones no sé. Ujú. para entender un poquito sobre la idea de Merleau-Ponty. Yo recomiendo el libro Fenomenología de la Percepción, de Maurice Merleau-Ponty. Ujú. Otros muy interesantes, es uno que tengo aquí en cabina, es Teorías de la Intencionalidad, de María del Carmen
Paredes Martín. Ella hace una historia, no una historia, ¿verdad? Sino un ejemplo. El concepto de intencionalidad desde su, digamos, origen, que es con Brentano, pasa por Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty y otro que no recuerdo, pero bueno, puros fenomenólogos. Fenomenólogos, prácticamente un libro editado por Fondo de Cultura Económico que se llama Filosofía del Quiasmo. Mario Teodoro Ramírez es su autor, es un profesor de Michoacán, es filósofo también. Él hace en esta filosofía del quiasmo, es una introducción al pensamiento de Merleau-Ponty. Habla no solamente de la percepción, habla de toda su teoría, que tiene que ver con el lenguaje, con la percepción, con la fenomenología, un poquito con la teoría gestal. Digamos que la percepción es la fenomenología, la percepción es su obra magna, es como la más fuerte, pero a partir de esa idea toca la vivencia, por ejemplo, del lenguaje, del horizonte con las personas, es decir, no solamente teoriza puro conceptos, sino también lo transporta a la vivencia, ¿no?, con las personas. Y esas son mis recomendaciones para leer un poco sobre este autor tan interesante. Sí, perfecto, pues para que les den una checada a todas estas recomendaciones, muchachos, y ya pues tener ahí un tema de conversación bastante interesante. Pues ya nos despedimos, ahora sí, nos despedimos Cintia Santana, Yasmín Vargas y Ramón Arceo. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a la Red Cartonera por hacer posible este programa. Gracias. Y bueno, nada más agradecer aquí a todos los que estuvieron dándole like, me encanta, me divierte, a la transmisión en vivo, a Diego Dardo López, Aldo Flores, Isra Soberanes, que es quien va a estar dando el taller cartonero hoy en la Rueda Cartonera, en Prisciano Sánchez número 615, de 5 a 7 de la tarde, para que vayan. Clarita Rodríguez Juárez, Juanca González, gracias a todos ustedes por estarnos aquí viendo, interactuando con nosotras. Recuerden que también nos pueden encontrar en Twitter como Lab-Pensamiento, en Instagram y en YouTube y en Facebook, obviamente, como Laberinto del Pensamiento. Ahí estamos haciendo algunas dinámicas, subiendo fotitos, el reto semanal para que participen y así está bien padre. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Bye. Laberinto del Pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.